Siguiendo con esta Casa No es Hotel, dialogando con Edgar Ramírez. Eduardo, quería preguntarte, ¿cómo ves hoy el movimiento obrero actual? Es una situación bastante interesante, porque luego de lo que decíamos, de lo que pasó el 85, que más o menos había decretado la muerte de la minería en Bolivia, es como que sí hay un momento de readecuación de la economía, entramos al neoliberalismo, pero en la medida que pasan los años, hay tanto una readecuación en la minería y la conformación de las cooperativas, que más o menos van a aprovechar, en una situación desventajosa, es cierto, las vetas que ya habían sido exploradas y explotadas hasta cierto punto por Comibol y por los esfuerzos del Estado. Pero también hay una reorganización de las empresas transnacionales que, aunque no eran tan importantes como fueron antes del neoliberalismo, mantuvieron una importante ganancia. Cuando viene el actual boom de precios, la situación de las transnacionales es muy ventajosa. Actualmente uno ve la situación de impuestos que se tienen, por ejemplo, en hidrocarburos, y las empresas pagan algo que es importante para el país. Sin duda son de los ingresos más importantes que tienen. Pero cuando vemos estos impuestos en la minería, tenemos una situación diferente. De algún modo es como que todavía manejamos el código minero del neoliberalismo. Y es una de las cosas que hay que trabajar. Sin embargo, tenemos el problema que las fuerzas políticas, los trabajadores que podrían apuntalar la construcción de un código minero que sirva a este Estado plurinacional, están divididos. Tenemos por un lado a los asalariados que se han mantenido trabajando para el Estado, también asalariados en privadas, y tenemos cooperativistas que con el boom de los precios han sido completamente beneficiados. De tal modo, hemos llegado a situaciones de tensión, de división del movimiento minero, como lo que se vio en Huanuni, lo que pasó en Colquiri también, donde intereses sectoriales se sobreponen al conjunto de los intereses de los trabajadores. Y me parecía interesante que, dando una revisada en la biblioteca, me encontré justamente con un diagnóstico de don Edgar, en el que decía que la deformación del movimiento minero se daría en la medida en que los mineros pacten con el capital y se haga primar lo sectorial por encima de la reivindicación social de conjunto como mineros y como país. Entonces, hoy hay todo un conjunto de tareas para devolverle el peso a la lucha minera, pero hay que superar las divisiones que tenemos entre asalariados y cooperativistas, pero al mismo tiempo modificar las condiciones en que trabajan hoy empresas San Cristóbal, Inti Raymi, que ganan sumas fabulosas. Es cierto, pagan impuestos, el Estado y el país se benefician con eso, pero es un modelo todavía muy beneficioso para las transnacionales. Al respecto, don Edgar, sobre lo que comentaba Eduardo en cuanto a la nueva regulación minera, etcétera, cuéntenos sobre esta evaluación a la que hacía referencia. Yo creo que en este momento la minería aún está, yo diría, funcionando como querían las transnacionales, el neoliberalismo. Habló de tributación, y si nosotros vemos no los montos de tributación, sino los porcentajes, vamos a encontrarlos muy cercanos a las de Patiño. No a las después del 52. El 52 para adelante el sector estatal aportó
un promedio del 28% de del valor neto de su exportación. En algunos años en los que se cargó muchas obligaciones al sector estatal minero, llegó esa tributación inclusive al 58%. En este momento el promedio es el 5%, el 7% en unos y el 1% en uno de los sectores. El 1% es menos de lo que pagaba Patiño, el 3%. Y en esa ley que se está elaborando ahora, ha habido una batalla campal. Desde luego uno de los sectores defiende su 1%. Y los otros reclamaron de que ese sea el promedio. Y como si fuera un gran triunfo, pusieron 1%. Si nosotros en un estado revolucionario, en un proceso de cambio, vamos a tributar menos que Patiño, ¿en qué estamos? Y en mi opinión, mientras no resolvamos los problemas de la minería boliviana, corremos el riesgo de quedarnos con el pan quemado en la puerta del horno, porque resulta que no todo es estratégico en la economía, sino aquello del cual depende lo fundamental, en este caso la reconstrucción económica del país. Y en esto yo soy totalmente sincero y digo con claridad, papel bol no es lo mismo que hablar de YPFB. La leche pil no es igual que hablar de minería. Y en este caso tenemos grandes dificultades ya con hidrocarburos. El presidente de YPFB nos ha anunciado que las reservas probadas nos alcanzarán para un determinado tiempo más y ellos tendrán que seguir explotando, pero recuerden, no sé si han leído el artículo que escribe Fidel cuando muere Mandela, y allá se refiere a los hidrocarburos. Y él dice que oficialmente los países exportadores de petróleo, los grandes como Kuwait, Venezuela, etcétera, calculan que no tienen sino para 50 años más los recursos hidrocarburíferos, no las reservas, sino los recursos. Y si hablamos de recursos en Bolivia, mineros, nosotros tenemos recursos mineros para 300, 400 o inclusive 500 años. Ahora, es otra cosa que nosotros no tenemos que explotarlos como hasta este momento y exportarlos como materia prima, como tierra inclusive en algunos casos. Habrá que ir a las otras etapas y hacer de que la explotación de estos recursos conviertan a nuestro país en un país industrializado y que pueda tener una base de sustentabilidad de largo aliento. Si no hacemos eso, yo pienso que estaremos haciendo lo que quería el Goni, pintándolo un poquito de rojo, pero haciendo lo que quería el Goni. Y por esa razón, yo pienso que hay que darle importancia a este sector, una importancia prioritaria, porque de ella dependerá la posibilidad de desarrollo a futuro en el país. Gracias, don Edgar. Pasando a otra faceta, pero muy importante e interesante dentro de su vida, usted es custodio de los archivos mineros. De hecho, en la biografía se mostraba, los ha defendido, impulsado que estos se preserven. ¿Qué obras usted considera fundamentales para ser leídas por el movimiento obrero actual? Eso es difícil de hablar, ¿no? Me dice, soy custodio de los archivos y qué obras debo aconsejar. Es como si diría, este abogado es bueno, este otro también es bueno, y a cuál de los dos abogados los ponemos para que haga una neurocirugía, ¿no? En todo caso yo tendría que decir que documentos. Pero en todo caso yo creo que
reducir a un recetario de obras es cesarle el cerebro al ser humano, es cuadricular su cerebro con un recetario. Yo pienso que más bien tenemos que hacer lo posible para que abra el horizonte, para que se nutra de todo lo bueno, porque en lo malo también vamos a recoger lo bueno. Seguro. Nosotros los neoliberales nos convertimos en neoliberales estudiándolo a fondo al 21060. Y decir libros ni siquiera pues en nada. Hagas un ejemplo, yo la novela, voy a decir que García Márquez es mejor que Jorge Amado. ¿Voy a decir que Don Quijote está por debajo de Tolstoy? ¿O voy a decir que los dos son inservibles al lado de Tamayo? Yo creo que no. Yo pienso que más bien debemos invitar a que las lecturas sean abundantes, sean grandes, y tratemos más bien, mientras nos dure la vida, de meter al cerebro todo lo que se pueda. En cuanto a documentos, yo creo que hay que hacer una invitación a que se estudien los informes de la Comisión de Nacionalización de las Minas. Son muy valiosos. Allá está la demostración de que la nacionalización de las minas no era querida, no querían los del MNS. Ellos querían que se frustre. Habrá que leer los informes de rehabilitación de la Comibol para ver cómo pretendieron desnacionalizar las minas desde el primer día. Estos proyectos de los que estoy hablando son desnacionalizadores. La Fort Bacon Davis, la Press Waterhouse, etc. Pero hay que ver qué instrumentos utilizaban para desnacionalizar. Hay un informe, por ejemplo, del ingeniero Roberto Arce para el gobierno de Barrientos, en el que señala que la mejor forma de nacionalizar las minas, de desnacionalizar las minas, es entregar a la iniciativa privada las minas más ricas y las más pobres a las cooperativas. Yo no sé si estaremos defendiendo eso. Yo pienso que en realidad lo que se hizo es en el fondo lo que se aspiró a hacer desde hacía mucho tiempo. Yo no soy muy afecto a la existencia de cooperativas mineras en la minería, no solamente por su carácter depredador del yacimiento, sino porque yo creo que es una de las formas empresariales que ha acuñado el neoliberalismo en todo este tiempo. Ha informalizado el comercio, nos ha hecho la Uyustus, ha informalizado la minería, nos ha hecho a las cooperativas mineras, y en este caso yo puedo poner a varios de testigos en el Cerro de Potosí de cuántos de esos, y un porcentaje altísimo, no tienen derechos sociales, derecho a la vacación, al aguinaldo, al retiro, a la salud, a la escuela, al transporte, a nada. Yo no sé si eso es bueno, yo creo que no, y por eso creo que esto debe acabar. Muchas gracias. En este momento nos vamos a ir a un corte y volvemos para ir finalizando con Ramón. Vamos a empezar contigo.